equipo a pasar adelante. Ellos son el equipo Acrópolis y representan al Colegio Cuisinart de la comuna de Rancagua. Título: Iniciativa Juvenil de Ley, Ley de Acceso a Fiscalización de Malos Tratos a Estudiantes en Transporte Público. El transporte público cumple un rol fundamental en la movilidad y el acceso a la educación de miles de estudiantes en Chile. La tarifa escolar implementada a través de la PNL permite a los jóvenes desplazarse en forma segura. Los estudiantes enfrentan maltrato verbal, negaciones justificadas del uso de la PNL o incluso en algunos casos son bajados del vehículo. Estas situaciones causadas por conductores que imponen criterios personales generan inseguridad y discriminación que impiden un acceso equitativo a la movilidad. Nuestra solución consiste en crear un organismo de denuncias y fiscalización dependiente de la Subsecretaría de Transporte, el cual se dividirá en dos oficinas. Una de ellas se encarga de crear y mantener un sitio web de pasamiento de denuncias, y la otra de fiscalizar y sancionar la misma. Para ello, definiremos criterios rigurosos de investigación y sanción, los cuales son evidencia exhaustiva, imparcialidad y confidencialidad. Establecer sanciones proporcionales para conductores y empresas, además de exigir medidas de capacitación. Adiós. Muy buenos días, soy Josefa Villaseca, somos el equipo Acrópolis del Colegio Cuisinart y el problema en el que se basa nuestra iniciativa juvenil de ley es el maltrato hacia los estudiantes en el transporte público. Este problema es bastante grave ya que afecta a nivel regional tanto como nacional, haciendo que los estudiantes en Chile se sientan inseguros al subir o al pagar en el transporte escolar. Esto se debe a la negación del pasaje escolar en horarios que según no corresponden, pero hay que recordar que por ley la TNE se puede usar los 365 días del año, las 24 horas del día. El desprecio que sufren los estudiantes solo por pagar menos o incluso haciendo que las micros no paren en los paraderos. La falta de efectividad de los mecanismos de denuncia y fiscalización ya existentes resulta en que los malos tratos quedan impunes y las víctimas no tengan acceso a la justicia. La solución a este problema se concreta en la Ley de Acceso a la Fiscalización de Malos Tratos a Estudiantes en el Transporte Público, que fabricará un organismo dedicado a la fiscalización y la sanción de malos tratos. Una solución pertinente y adecuada para una problemática que afecta a miles de estudiantes en Chile en su día a día. Bueno, como dijo mi compañera, nuestra solución es crear un nuevo organismo estatal. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia con los organismos ya existentes? Ya que existe una división de fiscalización de tránsito en la Subsecretaría de Transporte. Bueno, resulta que en propias conversaciones con la Seremi de Transporte nos dimos cuenta que la división de fiscalización no tiene una efectividad completa, tiene muy poco personal, pocos recursos, poca capacidad de sanción y de llevar adelante procesos y en general poco alcance para, en general y específicamente en los estudiantes. Entonces, el camino lógico sería reformar esa división. El problema es que esa división se encuentra con mucha regulación burocrática, manuales internos contradictorios y al Ministerio de Transporte ser un ministerio conformado por muchos organismos independientes que se juntaron, es sumamente difícil y burocrático intentar modificar un organismo interno. Entonces, la solución más práctica y lógica que encontramos fue crear un organismo adyacente llamado División de Fiscalización de Malos Tratos en el Transporte de Estudiantes, o DENFTE, el cual va a tener una representación regional en unidades y que cada unidad contemplará una oficina de denuncias encargada de un sistema de denuncias de fácil acceso para recibir y clasificar las denuncias y una oficina de fiscalización, la cual va a fiscalizar, investigar y sancionar a empresas o personas, ya sea con multas, capacitaciones, sanciones personales, previsiones o incluso procesos judiciales. En general, esto representa una mejora muy considerable a los conductos actuales,
ya que, primero que nada, la división de fiscalización actual tiene muy poco personal para funcionar y nuestra propuesta incrementa el personal mucho más en diferentes áreas, como para poder seguir procesos judiciales, entre otras cosas. Además, cabe destacar que nuestro proyecto se enfoca en el maltrato a estudiantes por parte de choferes o empresas en el transporte público, pero tampoco deja de lado del todo otro tipo de violencia como el acoso en el transporte. Eso, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. A continuación, los demás equipos disponen de hasta 10 minutos para realizar observaciones o preguntas a esta iniciativa. Les pido que levanten la mano, se pongan de pie quienes deseen preguntar y antes de comenzar mencionen su nombre, al equipo y al colegio que representan. Mi nombre es Alonso Fonseca, del Liceo Fermín del Real Castillo. Muy buena iniciativa, felicitarlo respectivamente. Yo creo que también es algo muy necesario. Sin embargo, como grupo, nos queda un vacío acá, porque ustedes proponen hacer una división de lo que ya es la subsecretaría de Transporte, ¿correcto? Sí. Entonces, considerando que la subsecretaría de Transporte ya tiene un portal de denuncias y bastante efectivo además, en el cual pones la patente, el tipo de reclamo y demoran entre de 5 a 10 días hábiles en responderlo, ¿en qué se diferenciaría esta división y cómo haría efectivo de lo que ya es ya efectivo? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, te comento, nosotros nos reunimos con la Seremi de Transporte precisamente para abordar esta temática y la realidad de la que subimos es completamente diferente. El portal de denuncias está casi completamente colapsado porque los funcionarios de la división de fiscalización, al ser tan pocos, no dan abasto. De hecho, creo que a nivel regional habían cerca de 20.000 denuncias actuales para 15 funcionarios en toda la región. Entonces, primero que nada, nos gustaría destacar que el sistema actual no funciona y eso está comprobado incluso por las autoridades locales. Entonces, el problema sería que si comenzásemos a modificar, es tan burocrático y denso el sistema que regula los organismos internos de la subsecretaría, que es mucho más práctico crear un organismo adyacente encargado específicamente de esa temática. Bueno, para agregar esto, el mecanismo actual no funciona. ¿Por qué? Porque las subsecretarías hay una persona trabajando como 3 personas, ¿me entienden? Entonces, nuestro organismo busca, además de mejorar, crear un organismo nuevo, es crear un trabajo digno dentro de la subsecretaría, porque no es humano que una persona trabaje por 3 personas. Eso. Hola, mi nombre es Vicente Donoso, del Liceo Víctor Jara, somos LPJ. Ya, y su propuesta dice que sacará los recursos del Ministerio de Hacienda, perdón. Y la verdad me parece muy buena propuesta, es una problemática real que de hecho le ha pasado a mis compañeros. Y mi pregunta es, si el personal que hay no da abasto, ¿de dónde sacarían los recursos y el personal suficiente para poder administrar este nuevo sistema que ustedes quieren proponer? Sí, en el texto legal, en uno de los últimos artículos, se establece un presupuesto que está regulado por el Ministerio de Hacienda, pero se especifica que los recortes presupuestarios van a ser, si mal no me equivoco, sacados del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, creo. Se especifica más o menos los montos que se van a sacar de cada uno y también se especifica cuál es el primer presupuesto para el año de funcionamiento, para poner en funcionamiento la contratación, la creación de todos los organismos, y después se especifica un presupuesto de funcionamiento también. Y se indica que el Ministerio de Hacienda lo va a regular, pero se indica de dónde se va a sacar los fondos. Eso. Buenos días, mi nombre es Génesis González del Liceo Santa Cruz, del equipo Cumepureu. Y primero felicitarlos porque su proyecto de ley es una buena solución a un problema que nos afecta directamente, pero tenemos una duda. Queremos saber cuál es el valor pedagógico de implementar sanciones formativas como disculpas públicas o apoyo psicológico dentro del marco legal. Esas sanciones están establecidas como las sanciones más leves, porque obviamente, de hecho, en conversaciones, repito, con la misma Seremi, ellos plantearon que ellos tampoco pueden hacer mucho porque no pueden quitar de funcionamiento a todos los choferes o todas las máquinas. Entonces, esos tipos de sanciones están contempladas como una sanción un poco más leve o ejemplar para empezar a
validar un poco lo que pasa. Si continúa, se aplicarán sanciones más graves, pero las sanciones como disculpas públicas son generalmente para evidenciar y frenar un poco de primera mano para no dejar sin choferes o sancionar a empresas todo el tiempo porque sería inviable y nos quedaríamos sin transporte. Eso. Hola, soy Matilda del equipo Líderes Acción y Visión. Como grupo reconocemos y valoramos que su ley identifica una realidad que como estudiantes hemos evidenciado y que afecta profundamente a los que la viven. También consideramos que la creación de la División de Fiscalización de Malos Tratos en el Transporte Público representa un gran avance respecto a la dispersión actual de competencia y a la implementación de mecanismos claros de denuncias. Sin embargo, ¿no creen que este presupuesto que ustedes proponen podría ser excesivo para una política que beneficia solo a un porcentaje de los usuarios que ocupan el transporte público? Sí, respecto al presupuesto, intentamos recortar lo más posible, porque, bueno, el primer año de presupuesto es un poco excesivo simplemente porque se tienen que hacer las contrataciones y etcétera. Pero si comparamos el presupuesto de este organismo, es sumamente más barato que el funcionamiento de otros organismos o sectores públicos. De hecho, representa, si mal no me acuerdo, un 0,2% del presupuesto total del Ministerio de Transporte. Entonces, consideramos que quizás sea un poco excesivo, pero para la temática que es importante y que al final de todo somos una mayor cantidad de población, los estudiantes somos muchos estudiantes, es algo pertinente y que debe hacerse. Eso. Está bien, creo que deberían revisar eso en su propuesta, ya que teniendo en cuenta que nuestro país necesita como ocupar las cosas en otros gastos, quizás podría haber como un equilibrio, quizás bajarlo, pero está bien. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Francisca del equipo Aurea Vox y encontramos su propuesta súper cercana con la comunidad estudiantil. Nosotros varios de esta mesa sufrimos algo así, pero aún así entramos en una duda de que se han dado cuenta que últimamente cada vez se ha aumentado la digitalización del pago en los transportes públicos, lo que genera que los estudiantes cada vez tengan menos interacción con los trabajadores, con los micreros. Entonces, ¿no creen que su ley, al ser una ley, una propuesta, un tema bastante largo, con el aumento y cada vez más rápido el aumento de la digitalización del pago y por ende menos interacción del micrero con los estudiantes, que quizás no es como una prioridad? Porque tenemos en cuenta de que cada vez aumenta la digitalización del pago y la ley puede que se demore, entonces encontramos que quizás están acorde. Bueno, sí es cierto esto del avance del pago electrónico, pero recordemos que también existe el transporte rural, en el que no hay pago electrónico todavía. Entonces este proyecto y este organismo va con la visión hacia esos transportes. ¿Por qué? Porque en los transportes rurales hay mayor cantidad de maltratos desde los choferes hacia los estudiantes. Entonces, partiendo desde ahí, sigue habiendo un maltrato, porque sigue habiendo esta interacción entre chofer y estudiante, mientras no haya un pago electrónico. Y tomando en cuenta eso, en la región, por mientras se está incorporando el pago electrónico solamente en las micros urbanas. Entonces, las rurales quedan ahí en este espacio vacío. Y siguiendo eso, una pequeña acotación. Aunque se está dando mucha más visibilidad al transporte eléctrico y al pago eléctrico, aún así las ciudades a lo largo del país que tienen buses eléctricos siguen siendo muy pocas, la mayoría son capitales regionales y serían visibilizar un problema que afecta a todo el país. Obviamente quizá podríamos excluir a la región metropolitana y a las ciudades que van teniendo poco a poco, pero no son todas, son una minoría aún y aún probablemente en los próximos 10 años siga siendo una minoría. Entonces, aún así es algo más o menos pertinente. Eso. Buenos días, una gran propuesta
soy Antonia Palacio de Oscarina, del Liceo Oscar Castro, y nuestra pregunta es, ¿por qué su moción es tan específica hacia estudiantes? ¿Por qué mejor no hacerlo más general? Pues hay gente que también sufre violencia, como por ejemplo los adultos mayores. Sí, respecto a eso, fue un tema que surgió cuando lo estábamos haciendo y el tema es que decidimos concentrar a los estudiantes por uno o dos temas específicos. El primero es que las subvenciones a los adultos mayores y los estudiantes son subvenciones distintas, entonces son más o menos regulaciones diferentes. Y segundo, sí, tenemos miras de ampliar el proyecto en un futuro, pero por ahora es más fácil empezar con un grupo etario un poquito más pequeño para ver cómo funciona, para concientizar la cultura de denuncia, etcétera. Eso. Bueno, además es algo de hace años que está Tiempo. Muchas gracias. A continuación, el jurado dispone de hasta 5 minutos para realizar observaciones a esta iniciativa. Hola a todos y todas. Bueno, en primer lugar, comentarles que me parece un proyecto muy interesante. Es una problemática que lleva muchos años ocurriendo, como ustedes bien lo decían, y en ese sentido les invito a revisar la formulación del problema público que plantean, ¿ya? Es necesario que puedan establecer con claridad las causas de este problema y los efectos que se presentan, porque de esa forma esta temática toma fuerza y puede entrar en la agenda pública y ser considerada también por las personas que toman decisiones. También quisiera comentarles que la creación de un organismo público no es un tema tan sencillo, ¿ya? Así como también la eliminación de unidades, departamentos, tampoco lo es. Por tanto, les recomiendo que puedan revisar lo que hoy día existe. Ustedes lo mencionaban, existe en la Seremía, no solo en la Seremía, sino que en el Ministerio de Transporte, unidades destinadas a la denuncia, a la fiscalización, y debiesen revisar aquello y cómo eso podría duplicar funciones con el organismo que ustedes están proponiendo. Porque ustedes lo mencionaban repetitivamente respecto a la excesiva burocratización que existe. Sin embargo, la creación de un nuevo organismo tiende a generar una duplicidad de funciones y eso genera aún más burocratización. Entonces, eso es algo que deben revisar, puesto que duplicar funciones en el sector público es uno de los principales motivos de impacto en el erario público, en el presupuesto de todos y todas quienes habitamos el país. Y además, nada asegura que la creación de un nuevo organismo público sea distinto a lo que hoy día ocurre y al panorama que existe respecto a estas unidades del Ministerio y de la Subsecretaría de Transporte. Además, quisiera comentarles también que las leyes aplican para todo el territorio nacional, no son exclusivas para la región. Por tanto, yo les recomiendo poder, en su argumentación, no utilizar solamente datos regionales y no usar solo como argumento lo que les ha señalado la Seremi de Transporte, ¿ya? Esto es un panorama y una realidad que ocurre a nivel nacional, por tanto también debiesen tener datos y fuentes de otras regiones y datos que sean más allá de la región de O'Higgins. Y también tener cuidado en conceptos que se utilizan a nivel de política pública. Por ejemplo, en un momento confundían lo que es la subsecretaría con la seremía. Eso es distinto. Las seremías son regionales, las subsecretarías son nacionales. Por tanto, deben ser ahí muy cuidadosos, específicos en eso. Y por último, para dejarle también tiempo a los colegas, revisar lo que señalan en relación al presupuesto, ¿ya? La creación de un organismo público no puede ser a partir del recorte del presupuesto de otros ministerios. Ya en Chile existe la ley de presupuesto que se discute año a año y a partir de esa discusión es donde se genera la creación de nuevos organismos. Lo mío va a ser bien cortito para dejar hablar acá a nuestro compañero. Primero, recojo lo del uso de los recursos. Segundo, me gustan mucho las cifras y no veo datos duros sobre cuánta es la incidencia de este tipo de denuncias, cómo se canalizan, en dónde ocurren. Lo otro que considero importante es no separar los eventos. Hay tres poblaciones que pueden ser víctimas de este tipo de situaciones, que son los discapacitados, los adultos mayores y los estudiantes, independiente del costo que eso implique. ¿Qué más? Eso, bueno. Lo de la cobertura interesa. Las leyes cuestan plata y el uso de los recursos fiscales debe ser muy ajustado a lo que existe en la realidad.
Tres puntos tengo para aportarles. El artículo 9 que establece un principio general de actuación por técnica legislativa debe ir al principio, inspira la ley y la interpretación de lo que se haga después. Respecto a los medios de prueba, ustedes plantean en el artículo 3 cuáles van a ser los medios para recopilar antecedentes, testigos, cámaras, pero además de eso, en el mismo artículo establecen cuáles son los principios que van a regir el procedimiento, objetividad imparcial, y además incorporan las sanciones. Entonces, desde un punto de vista de claridad, yo les sugeriría ir dividiendo eso en varios artículos. Y tampoco queda claramente cuál es la sanción. No hay una tipificación de una consecuencia para el acto indebido del conductor. Dice, considerando suficiencia de pruebas y sanciones. Amonestaciones, incapacitaciones, suspensión de qué? ¿Qué se suspende? La licencia, la posibilidad de conducir un microbús, desvinculaciones. También hay un tema complejo en cuanto a que el trabajador sea despedido de su trabajo. Tiempo. Muchas gracias, Marcelo. Un fuerte aplauso entonces al equipo Acrópolis del Colegio Cuisinier. Les invitamos a tomar asiento. E invitamos a pasar